Nuevamente los saludo en el amor de nuestro Señor Yeshua, con un shalom a todos. Me da mucho gusto volverlos a ver a través de estas cámaras. Vamos a compartir en esta tarde un estudio de una manera general. Déjenme comentarles que previo a la reunión que se aproxima en el caso de las fiestas de Yom Teruah, vamos a ver de una manera general este estudio, en qué consiste, algunas semblanzas generales que creo que nos va a ayudar bastante. Vamos a leer algunas transparencias y si hay alguna pregunta, algún comentario, aún en el medio del estudio, con toda confianza. Yo normalmente acostumbro al final hacer unas preguntas. Pero antes que nada, me gustaría que hagamos todos una oración. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Vamos a implorar la presencia del Eterno en esta tarde, que con su espíritu nos vaya guiando, nos vaya dirigiendo, abra nuestra mente, nuestro corazón para poder discernir todo este pensamiento y este mensaje. Amantísimo y buen Padre eterno que habita en las alturas de los cielos. Alabado, Señor, sea su nombre. Ya en esta tarde, Señor, desde este primer día de la semana que hemos elegido para reunirnos todos y conectar pues todos nuestros aparatos, Señor, con este estudio, pero más que nada queremos comunicarnos con usted, hacer una alianza, hacer una conexión, Señor, con su Santo Espíritu, para que venga a morar en cada uno de nosotros. Nos abra la mente, nos abra nuestro entendimiento, nos ponga en nuestros labios las palabras que habríamos de compartir. Quédese en cada uno de los hogares de todos nuestros hermanos. Ayúdenos, Señor, con su presencia y su palabra. Gracias una vez más por este momento, por esta oportunidad que nos da para compartir, y en el nombre de aquel que hace posible todas las cosas, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, así sea hoy y siempre. Amén. Bien, vamos a iniciar con esta primera transparencia, haciendo una semblanza general y recordatorio acerca de lo que es la Torah. Y para mí es de alegría descubrir cada vez que estudio la Torah, su palabra es algo maravilloso. Todos los días encontramos perlitas de sabiduría y estoy seguro que ustedes también se van a gozar conmigo al leer estas pequeños pensamientos que hay mucho que investigar, ¿ok? Sin embargo, lo traigo aquí en esta primera transparencia con las siguientes palabras. Inicio, antes de estudiar la fiesta de Yom Teruah de una manera general, para aquellos que tienen poco en las raíces hebreas, vamos a ver primero una pequeña introducción sobre la Torah. Ok, dicho esto, déjenme comentarles que la Torah, según lo que ustedes están leyendo en su pantalla, viene de una palabra que se dice oraá. Oraá es enseñanza. Fíjense todas las referencias y connotaciones que tiene esta palabra oraá, que es enseñar, instrucción en ciencia, información, enderezar, corregir, apuntar el tiro, mostrar, indicar, dirigir, instruir, doctrina y ley. Entre otras, pues referencias que nos hacen algunos otros estudiosos sobre esta palabra Torah y Ora, que es una derivación de Torah. Posterior a ello, vemos aquí algo interesante. Para aquellos que tenemos poco o que tienen poco de estar escuchando estas palabras en hebreo, lo transcribí aquí para que con su pluma lo puedan anotar
el nombre de cada uno de los primeros libros de la Tanaj, de las Escrituras. En este caso, el Pentateuco, como comúnmente lo conocimos en el cristianismo, y ahora en las raíces hebreas decimos la Torah, que es la ley de Moshe. Génesis se caracteriza por entender por el significado de los comienzos. En hebreo se dice Bereshit, pero déjenme comentarles que cada nombre que se le da en hebreo no corresponde al nombre que nosotros conocemos en la Biblia, porque Génesis es los principios. Ese sí es correcto, ese sí, vamos a decirlo así, eh, cuadra, ¿sí? Sin embargo, cuando leemos Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ahí cambian algunas de los significados del nombre de cada libro. Porque Éxodo, que se entiende por Shemot, que es el nombre hebreo, y ese título de ese libro es los nombres. La diferencia también de Levítico es Vaikra, y su nombre es El Llamó. Entendamos que Levítico habla sobre la tribu de Leví y Éxodo se entiende que es la salida, pero en hebreo es Shemot, ese es el nombre correcto y lleva ese significado como los nombres. El libro de números se dice Bemidbar y Bemidbar significa en el desierto y Devarim, o sea, Deuteronomio, el nombre de Devarim es las palabras o también se entiende como cosas o leyes. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Fíjense lo que a continuación vamos a leer. Es esta. A ver, aquí tenemos un pequeño contratiempo en la... ahí está, ya quedó. Ahora bien, aquí tenemos, déjeme leerlo, bajando un cuadrito para poder ver. Es hacia arriba, a ver, no lo entiendo. Vamos a ver. Es la transparencia anterior. Vamos a ver. Ok. Ahí me disculpan tantito. Ya encontré la página. Bien. Esta transparencia es la continuación de la anterior. El Génesis dijimos que es Bereshit y significa en el principio. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Y Éxodo, que nosotros entendemos como salida, es Shemot. Y significa, estos son los nombres. Levítico, que realmente es Baikra, significa él llamó. Números, Bamidbar, significa en el desierto, y dijimos que Deuteronomio, o sea, Devarim, significa estas son las palabras. Ahora, si conjugamos los cinco títulos de la Torah, uno por uno, fíjese cómo dice. Tomamos el título de Génesis, dice en el principio, y tomamos el título de Éxodo, dice, estos son los nombres. Levítico él llamó, Números en el desierto y Deuteronomio, estas son las palabras. Como que forman una descripción en conjunto de toda la Torá de la siguiente manera. En el principio, estos son los nombres que él llamó en el desierto, a los cuales se les da estas palabras. No sé si se me expliqué. De nuevo, Génesis en el principio, Éxodo, estos son los nombres, Levítico él llamó, Números en el desierto, Deuteronomio, estas son las palabras. Quiere decir, hermanos, que el Eterno ya nos ha llamado y ha preparado todas las cosas desde un principio y ya usted y yo, ya el Eterno ya nos llamó. El Eterno ya nos había conocido desde el principio.
Él ya tenía los nombres, él ya tiene toda la cantidad de los justos, de aquellos a los cuales por predestinación, por elección, el Señor ya tiene elegido a su pueblo. Y gracias a Dios que entre ustedes, que ya conocemos todos nosotros las raíces hebreas y conocemos a Yeshua, el Señor ya nos llamó desde el principio, a los cuales nos llama por nuestro nombre, pero Él nos llama, fíjense, en el desierto. ¿Y por qué en el desierto? O sea, cuando aquellas personas, el pueblo de Israel estaba eh, fuera de la ciudad de Sión, ellos le llamaban, esa persona viene del desierto. Las personas que estaban en Jerusalén era diferente a estar fuera de Jerusalén o de la tierra de Israel, porque al estar fuera de las ciudades es decir, estar en el desierto. Cuando nosotros hemos sido llamados, Dios nos empieza a buscar en el desierto donde estábamos, hermanos, en todas las naciones. Y Dios tiene un propósito para reunir a su pueblo y en el desierto, como Él nos ha llamado, nos da sus palabras, nos da sus cosas y nos da sus leyes. Así es que, hermanos, bendito sea el Eterno, que el Señor nos ha llamado en el desierto y que nos ha conocido desde el principio por nuestro propio nombre. Y dice la Escritura que a todos nos va a dar un propio nombre. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿verdad? Bien. Ahora, dicho esto, voy a pasar a grosso modo ver lo que podemos entender sobre las fiestas. Habíamos hablado que la palabra Moed significa fiesta solemne y que viene también alguna palabra que se deriva de Moed, Moedim, tiempos señalados. Habíamos puesto por ahí algunas letras hebreas que el Señor ya lo había preparado desde el inicio de la creación para poder tener una reunión, una convocación, un tiempo señalado para que usted y yo tengamos esa reunión con nuestro Señor. La palabra Kodesh, que se refiere también en el libro de Levíticos 23, que ahorita lo vamos a buscar en algunos de los versículos que vamos a estudiar, Kodesh significa la palabra, o el significado de Kodesh es santo. Viene también de la palabra Mikra, convocación. Pero más abajo viene una palabra, en hebreo Moedim también, dijimos que son citas, son festivales, son fiestas, tiempos señalados, fijado o establecido. Y déjenme comentarles que la palabra Moed también se deriva de Yaad. Todo está concordando porque las mismas palabras tienen las mismas referencias. Y Yaad también es fijar y cumplir, dirigir nuestro destino. Quiere decir que las fiestas o los tiempos señalados que el Eterno ha apartado desde el principio es para dirigir nuestra vida, es para fijar un tiempo con el Eterno y cumplir con eso que hacemos de esas citas, de esas fiestas, es cumplir lo que es Torah. ¿Sí? Ahora, si usted se fija, la palabra Moed termina también con otra palabra que es de dos letras. Más abajo dice Ed, y la palabra en hebreo Ed significa testigo. Y cuando nosotros estamos en una fiesta con el Eterno, somos testigos de ese Señor, de ese Todopoderoso. Y también el Eterno quiere que usted y yo testifiquemos con nuestras fiestas, con la celebración de los Muedim o los tiempos señalados, ese atestiguar de todo lo que el Eterno ha preparado desde el principio, como diríamos algo escatológico, como decir algo que se va a cumplir paso a paso en el futuro, que ya está establecido en las fiestas, esas profecías o esas sombras, como decía Rabbi Shaul, como decía Pablo. Y al final viene una palabra, mikra, que significa también, porque Ed viene también de Mikra, reunión, convocación, llamado, repaso y ensayo. Bien, esas palabritas las anoté para que si a algún momento vayamos a mencionarlas, recordemos que significan parte de esas etimologías que estamos analizando, ¿correcto? Bien.
Ahora sí, aquí puse, hermanos, una lectura en el libro de Eclesiastés como un preámbulo, como una introducción a entender uno de los principios de las fiestas del Eterno. En Eclesiastés, dice algo tan interesante, en el capítulo 1, ya a partir del versículo 4 dice así lo siguiente: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. A la mano izquierda, en la parte inferior, ya encontramos el verso 6. Dice así: el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Y el predicador sigue explicando todo esto con esta frase tan interesante. Fíjense, el versículo 9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Traducción. Este versículo o esta porción del capítulo 1 de Eclesiastés, a leerlo, hace una referencia acerca del círculo del agua, de la tierra, todo vuelve a su cauce. Las constelaciones, los planetas tienen un giro y todos vuelven a su lugar, y hay una especie de circunvalación, ¿verdad? Se hace en orden, vuelve los tiempos a iniciarse, todo así lo estructuró el Eterno. Ahora, cuando el pueblo de Israel danzaba, ellos se movían en círculo, y de hecho la palabra danza viene de esa etimología, es de moverse en círculo. Dios, el Eterno, nuestro Señor, ha hecho que en cada año haya un círculo, una danza con el Eterno, al cual las fiestas tienden tienden a darnos a entender, perdón, el pleonasmo que estoy comentando, para que nosotros abramos nuestra conciencia de que los tiempos se van a volver a repetir y que tienen un significado profético, y que de una de otra manera aquello que fue volverá a suceder, pero quizá en una forma más moderna, pero el Eterno va a mover las circunstancias y que todo va a volver a dar un círculo. Quiere decir que a la hora de celebrar las fiestas, estamos con esa danza en el Eterno y estamos anunciando lo por venir, estamos anunciando las cosas que van a suceder. En palabras de Rabí, de nuestro maestro Pablo o Rabí Shaul, él dijo que las fiestas son sombras de lo que ha de venir. Quiere decir que estamos anunciando nuevamente juicios, nuevamente coronación del Mesías y de las fiestas, en este caso, del Eterno en el futuro, del cumplimiento de su entronización del Mesías, de cómo va a reinar, de cómo va a vencer a este mundo maligno, a este siglo malo, como dice la Escritura. Entonces, vemos que las fiestas tienen un simbolismo, aunque son pasadas, aunque son presentes, también son futuras. ¿Por qué? Porque nos están llevando a una danza con el Eterno, hacia un círculo, porque así el Señor lo ha estructurado. Ahora, vamos a ver el siguiente punto. Dice ahí la Escritura, habla Adonai a Moisés diciendo, y déjeme, aquí tengo ya, ahí está, ya lo acomodé. Dice así: habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán esta: 6 días se trabajará
mas el séptimo día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es del Eterno. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a los cuales convocaréis a sus tiempos. Ahora, sé que estamos dando algunos pasos un tanto largos. Ahora vamos a entrar en estos versículos a pensar, a meditar sobre lo que está escrito en el libro de Levíticos y en algunos de las referencias sobre estas fiestas. Fíjense lo que dice la primera parte. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y inicialmente comienza con el Shabbat. 6 días se trabajará, mas el séptimo día sea reposo santo. O sea, que nos da a entender que el Shabbat, que usted y yo estamos acostumbrados a guardar, son parte de ese círculo, son parte de ese danza con el Eterno, cada sábado. Pero también es una fiesta. Así como nosotros guardamos el Shabbat, que solamente algunas iglesias guardan nada más, pero las demás fiestas solemnes del año, esas no las toman en cuenta. Muchos sí guardan el Shabbat semanal, pero no toman las demás ordenanzas que viene abajo. Y entonces yo quiero resaltar y recalcar en Levíticos 23, del 1 al 4, que tanto el Shabbat como las fiestas anuales son ese círculo, esa danza con el Eterno. Y ese moverse con los planes del Señor. Entonces, si el sábado es parte de esas fiestas, entonces la continuación de la lectura, si ustedes ven más abajo, Moshe establece que tanto el sábado como las 7 fiestas son parte de todas esas ceremonias de festividades del Eterno. No podemos separar, decir, el sábado es, con ese es el único que vamos a guardarlo, porque muchas iglesias, llámense adventistas, bautistas del séptimo día, o iglesia de Dios, algunas que solamente guardan el Shabbat. Pero aquí la lectura nos está diciendo, nos está indicando que el Shabbat es parte de esas fiestas, o sea, están en conjunto, o sea, estamos como lo que comentábamos la vez pasada acerca de lo que era herejía. Herejía es elegir, separar, cortar, ¿sí? Entonces no podemos divorciar una cosa y la otra porque van unidas. Entonces dice ahí que el Shabbat es parte de las santas fiestas solemnes. Eso lo dice en Levíticos 23 del 1 al 4. Ahora, la parte, la lectura que viene abajo dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. Ahora, este es un versículo que hace apuntar a la fiesta de Shavuot. No, perdón, del Teruá. Sí, estoy leyendo la fiesta del Teruá. Sí, porque Levíticos 23, verso 24, salta ese versículo a la fiesta de Teruá. Entonces, es por la próxima fiesta que vamos a tener, por eso inicié con esta. Obviamente, la lectura en los versículos anteriores inicia con las demás fiestas, la Pesaj, las panes sin levadura, ¿sí? El Pentecostés, y el verso 24 ya salta a la fiesta de Yom Teruah. Sí. Sé que estamos dando algunos saltos, ¿verdad? Para poder abarcar más, con toda confianza pueden hacer algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Si no, al final, también vamos a dar un espacio para comentar. Ahora, al hablar de la fiesta de Yom Teruah, estamos obligados a estudiar lo que es esa teruá o la palabra que de la fiesta de las trompetas, como nosotros lo llamamos. Tenemos ese compromiso de estudiar también
instrumento natural de cuerno de carnero, ¿sí? Y vamos a analizar algunas de sus letras que la componen de la palabra shofar. Entonces, aquí anoté las siguientes palabras. La palabra shofar, yo tomé la primera letra y la última letra de esa palabra, porque tienen un significado que envuelven todo este misterio que rodea precisamente al shofar. Shofar comienza con una letra que se llama Shin. Si ustedes la pueden ver, que parece una pequeñita menorá de o de tres brazos, pero la palabra Shin también inician varias palabras que coinciden, que concuerdan con el shofar, tienen una relación, porque el shofar lleva la letra Shin igual que Shekinah, igual que Shaddai, igual que Shamaim, igual que Shema, igual que Shalom, igual que Shir, que es canción. La Shekinah es la presencia del Eterno. Shaddai es uno de los nombres de poder de nuestro Dios. Shamaim son los cielos. Shema habla de la voz o de escuchar la voz del Eterno. Y Shalom habla de esa paz que Dios solamente nos puede dar. Entonces, el shofar tiene esos significados escondidos. Diríamos que el shofar es una voz de la presencia de la Shekinah, de la presencia de Dios, y que también lleva el nombre del Eterno, de poder, de guerra. Shamaim, que viene, es una voz del cielo, porque también ese shofar se toca en el cielo. Y ahorita vamos a ver un texto que hace referencia que los ángeles también tocan el shofar. Y la palabra Shema, que es oír. Necesitamos entonces entender que cuando se toca el shofar, es como diciendo el Eterno, escuchen todas las naciones, escuchen todos los que tengan oídos, como decía el maestro, el que tenga oídos para oír que oiga. Y es también, es una voz que hace llamar a todo su pueblo. Shalom, todos conocemos la palabra shalom, que viene de paz. Entonces, con el shofar, hermanos, estamos dando ese toquido, esa teruá de la presencia de Dios, de uno de sus nombres, estamos proclamando el shalom de Dios, estamos proclamando el Shema del Eterno y elevando esa voz hasta el cielo con nuestros cánticos. Es lo que está tratando de decir en estas palabras. ¿Ok? Y déjenme decirles que la palabra teruá no significa trompeta, sino significa aclamación, significa alegría, significa gozo, significa júbilo. ¿Sí? Como cuando toda una nación se reúne, nos juntamos a una, adoramos y clamamos al Eterno. Eso es lo que significa teruá. Y entonces Shalom lleva esas connotaciones. Cuando se está tocando el día de Yom Teruah, se está proclamando la Shekinah, el Shaddai, se está proclamando el Shamaim hacia los cielos, esa oración hasta la presencia misma del Señor. Y el Shema, y se está proclamando el Shalom, aquellos que escuchan ese shofar y ese cántico. Y la última letra del shofar termina con la letra Resh. Y Resh encontramos varias palabras con varios significados. Y la letra Resh también encontramos que hay una palabra que significa cabeza o fuerza o poder, como en el caso de Rosh. ¿Sí? Y la palabra Ruach, muchos de nosotros conocemos lo que significa Ruach, que es el espíritu del Eterno. ¿Sí? Y la palabra Ranan también como Rabab, cánticos y presencias del Eterno. Bien, déjeme ahora, después de haber comentado estas palabritas, vamos a pasar Espérame. a, claro, Tranquilo.
¿Cómo no? Pastor, a mí no me ha quedado claro cuál es la diferencia de la Shekinah y el Ruach. O sea, cómo, o Ah, sea, ok, sí, buena pregunta. Bien, cuando nosotros tenemos el Ruach, hablamos de Ruach, que vemos acá abajo, tenemos la presencia en nuestro propio interioridad, nuestro propio corazón, en nuestro propio espíritu, se fusiona con el espíritu, en el cual nos hace revelar esa discernir del eterno, ¿verdad? ¿Okay? Como cuando la iglesia fue bautizada con el Ruach. Y la Shekinah es toda la gloria, todo el poder, toda la presencia, como cuando en el Mishkan, en el desierto, encontramos allí este, la gloria total del Eterno, como vamos a nosotros a ver en un futuro, como dice la Escritura, una de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Eterno. Y entonces esa presencia es maravillosa con la Shekinah, la gloriosa presencia poderosa del Eterno, ¿verdad? Entonces, entonces se supone que nosotros ahorita no podríamos ver la Shekinah o sentirla, pero el Ruach sí lo sentimos. se percibe en nuestro interior, en nuestro espíritu, pero cuando la presencia gloriosa está ante Dios, dice que nadie puede estar ante Él y vivirá. Pero por eso dice la Escritura, los de limpio corazón veremos al Eterno, veremos a Dios. Y mismo Moshe, cuando estaba en el Sinaí, él decía, fíjense, algo tremendo, después de haber hablado con el Eterno, después de haber estado con él y haber durado 40 días y después otros 40 días y al final los volvió a llamar, casi al final de sus últimos días para despedirse de este mundo, él le pedía a Dios, Señor, quiero ver tu gloria. Y otra de sus oraciones fue, Señor, quiero conocerte. A mí me llamó mucho la atención porque ¿cómo es posible que Moshe, después de bajar del monte con ese velo y haber tenido esa presencia luminosa del Señor, haber dicho esa petición? Quiero conocerte, quiero que muestres tu gloria. O sea, es totalmente distinto, hermano, cuando conocemos, como dijo el mismo Rabí Shaul, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero lo que venga, cuando ya venga el Eterno, eso en parte va a pasar, porque vamos a conocer al Señor tal cual es. Porque dice, como que vemos de trasvelo, dice en Corintios. Lo estamos viendo parcialmente, pero su presencia gloriosa es algo que no nos debemos de perder, porque el Señor nos lo ha prometido. Su Y, y, Shekinah. y por ejemplo, pastor, cuando dice la Biblia en Génesis y el Espíritu de Dios se movía, ahí es el Ruach, o sea, el que se movía cuando Dios, cuando dice que la tierra estaba sola, solo el Espíritu de Dios se movía. Sí, 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 sí. De hecho, estaba su fuerza creadora en la tierra que se movía. Pero obviamente, ya cuando el Eterno manda su voz, su palabra para confirmar, había una conjugación, ya eso tendríamos que elevarnos un poquito más en algo que, bueno, no sé si se me vayan a asustar algunos de mis hermanitos, ¿verdad? Por ahí, pero posteriormente vamos a explicarles lo que es la palabra Kabbalah. Kabbalah es recepción, pero este es un juego de la presencia del Ruach y luego una presencia de la Shekinah. O sea, viene en común acuerdo. Allá en el libro del Zohar, en el capítulo 1, que es un comentario de los sacerdotes o levitas, ellos fueron acumulando este conocimiento, dice que en el universo hubo una especie de hueco que el Eterno hizo para que en ese hueco hubiese creación. Porque Dios llena todo el universo, cada espacio del universo infinito lo llena el Eterno. Pero Dios tuvo que ser una especie de, uh,
de expansión, de hueco, que en medio de ese hueco hubo materia, hubo creación. Ahí estuvo el Ruach. Pero la gloriosa presencia de Dios, es aún más todavía, porque el Eterno nos va llevando hacia su Shekinah, su gloriosa, a través de su guía con el Espíritu. Pero eso tendríamos otro pequeño estudio para poderlo comprender. La diferencia que ustedes cuestionan sobre el Ruach y sobre la Shekinah. Bien, podemos cambiar al siguiente paso. Si como quiera, al final podemos seguir comentando, anotar, ¿verdad? Y sería muy edificante seguir platicando de esto, extendernos un poquito más. Disculpen, a lo mejor yo estoy un poquito aceleradito por los temas que vienen más abajo que quiero llegar a explicar sobre las citas que nos hablan precisamente sobre la fiesta que tan importante es, ¿verdad? La fiesta del Rosh, iba a decir Rosh Hashanah, pero no es la palabra correcta. Quiero aclarar que Rosh Hashanah es cabeza del año y el pueblo de Israel comenta que es Rosh Hashanah porque en ese mes Adán, nuestro padre, de los hombres, ¿verdad? Como lo describe allá en la Tanaj, dice que él fue creado en el mes de septiembre y que el universo o la creación del hombre fue creado precisamente en ese mes. Por eso le llaman Rosh Hashanah, cabeza del año. Pero es Yom Teruah la palabra más correcta para designar o calificar a esta fiesta. Ahora bien, fíjense la importancia de estudiar el shofar. En Lucas capítulo 1, versículo 69, hay una traducción que nosotros tenemos en la Reina Valera. Y en la Reina Valera dice, y nos alzó un Salvador fuerte, poderoso, en la casa de David. ¿Sí? Pero en la eh, interlinear griega, ¿sí? En la Biblia de Brit Hadashah, o en el Nuevo Testamento, como nosotros conocemos, de Lucas 1:69, se debe de traducir como está aquí, que dice, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Y más abajo, que ustedes pueden ver en letras blancas, que el mismo interlineal habla como cuerno. Entonces, ese cuerno que describe en Lucas 1:69 es Yeshua. Yeshua está en el cielo, está entronizado al lado del Eterno y está intercediendo por nosotros, como dice también Efesios, como dice la escritura en los escritos de los discípulos, que ese cuerno está con el Señor, porque es el Cordero, por excelencia, el que con su sangre nos compró. Entonces ese cuerno se toca y se escucha desde el cielo, está llamando a todo su pueblo. Entonces, cuando se escucha el shofar, hermanos, también hay que escuchar la voz de ese cuerno de salvación. Se toca el shofar, se toca la trompeta, y entonces, hermanos, se escucha la voz de Yeshua, porque es nuestro Señor, el Maestro que está desde los cielos. ¿Ok? Y entonces, me pareció interesante ver este versículo analizando desde la raíz griega para que veamos que en el cielo tenemos un cuerno de salvación. Y eso, hermanos, yo con ello levanto mi mano al cielo para adorar al Señor porque tenemos un Cordero que intercede por nosotros y que desde allá está llamándonos con su toquido, con ese shofar. Bendito sea el Eterno. Bien, damos gracias a Dios por ese cuerno de salvación que está en los cielos. Ahora, este versículo nos habla precisamente de ese shofar que se escuchó desde el cielo. Ningún ser humano lo pudo tocar. Solamente, hermanos, se escuchó desde los cielos. Y ahí, hermanos, el pueblo de Israel, cuando escuchó ese shofar, empezó a temblar. Porque esto es mucho más allá, hermanos, de lo que nosotros nos podamos imaginar con nuestra mente tan ínfima, tan pequeña comparación, hermanos, de la mente del Eterno.
Aconteció, dice Éxodo 19:16. De nueva cuenta, inicio, dice así. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Oiga, yo cuando leí este versículo dije, esto es algo sobrenatural. Nadie tocó ese shofar. La gente tuvo miedo. La gente que estaba, hermanos, en el desierto, al escuchar los relámpagos, los truenos, que el monte ardía, el sonido de la bocina muy fuerte, se estremeció el pueblo. Entonces se escuchaba ese shofar desde el cielo, hermanos. Y se ha vuelto, hermanos, a repetir, se vuelve a repetir ese ciclo, ese círculo otra vez. ¿Qué es lo que ha sido? Dice lo mismo que será. Aún como dice la escritura, que se escucharán en los cielos esos trompetas. No sé si tenga relación con algunos sonidos que se han escuchado en varias ciudades del mundo, esos shofares o esas trompetas que están anunciando, hermanos, algunas catástrofes, algunas cosas que están por venir. Entonces, cuando usted y yo celebramos Yom Teruah, estamos, hermanos, anunciando al mundo que se prepare, que nos estemos alerta porque las cosas que están ya a las puertas son terribles los que se está anunciando. Y más que en fechas de septiembre, entre septiembre y los inicios de octubre, los finales, sí, los principios de octubre, son días de catástrofes, no es coincidencia. Hay muchas cosas, hermanos, en relación con estas fiestas, las fiestas de Yom Teruah, y que pronto estaremos también celebrando la fiesta de Yom Kippur. Esas son las fiestas del otoño. Las fiestas del otoño apuntan, hermanos, hacia la segunda venida de nuestro Maestro Yeshua, porque las primeras fiestas, que es Pesaj, las fiestas del pan sin levadura, y el día del Pentecostés son fiestas, hermanos, que apuntan a la primera venida del Mesías de la unción del Espíritu Santo a su iglesia, a su Keilah. Pero estas últimas, hermanos, fiestas, y falta la fiesta del Sukkot, que esa es la que también apunta hacia el milenio. Entonces todas tienen un sentido espiritual escatológico, que todos estamos danzando con el cielo y estamos proclamando y esperando, hermanos, esa venida y ese retorno de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces este versículo, hermanos, a mí, bueno, no sé, al menos a mí me emocionó mucho, y yo quería compartírselos porque el pueblo de Israel al escuchar ese trueno, ese sonido. Hay un comentario, hermanos, de un rabino que dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, al estar escuchando la voz del Eterno, del Señor, de Yod Hei Vav Hei, cuando el pueblo escuchaba esos relámpagos y cuando él hablaba, algunos de los que estaban escuchando su voz morían. Sí, así tal cual, así como lo estamos escuchando. Mucha gente caía, hermanos, y todos miraban hacia un lado y unos se miraban a otros, que unos sí caían. Pero cuando el Eterno volvía a hablar, esas almas volvían a resucitar. Por eso el pueblo de Israel le pedía a Dios, a Moisés en este caso, que ya no hable el Señor, porque muchos de nosotros nos vamos a morir y a lo mejor así quedamos. Entonces fue cuando Dios dijo, bien ha dicho el pueblo, ¿verdad? Entonces yo les voy a mandar un profeta, pero que escuchen a ese profeta. Entonces esa es una sombra del que habría de venir, del profeta Yeshua. Ahora vamos a analizar, no sé si hay un comentario aquí, hermanos, algo que le impactó de este versículo, o nomás a mí me llamó mucho la atención de este versículo, que se escuchó desde el cielo ese shofar, y que también volverá a escucharse en estos días finales previo a la venida del Maestro, del Señor. Bien. La palabra Yom Teruah, en este caso vamos a separar la palabra Yom, porque todos conocemos que la palabra Yom es día, y Teruah es aclamación. Aquí pongo la etimología y uno de los versículos que nos apoyan a este significado. Significa un trompetazo que despierta. Significa literalmente hacer un gran ruido,
como al grado mm, pues de despertar al vecino, ¿verdad? Alertar a la gente. Esta palabra puede describir el ruido hecho por una trompeta, pero también describe el ruido hecho por un gran grupo de personas que gritan al unísono. Eso es lo que significa un teruá. Muchos han dicho que teruá es trompeta. No, es una aclamación. Es un trompetazo, ¿verdad? Es un, sí, pero de ruido para despertar. Es algarabía, es de ruidos de gozo, ¿ok? Como en el caso de Números, capítulo 1 al 10, que ahorita lo vamos a ver, lo vamos a verlo en detalle. Y también como por ejemplo en Josué capítulo 6, verso 5, cuando dice ahí, en ese versículo 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina. A mí me hubiera gustado traer, no sé si por ahí alguno de ustedes tengan por internet, encontremos el sonido del shofar para que aquellos que estén conectados con nosotros y que quede a la vez grabado para que escuchemos cómo se toca, cómo se escucha el shofar. ¿Sí? Sería muy, muy edificante, ¿verdad? Conocer cómo se escucha las distintas maneras el shofar. Y lo tenemos en cuatro sonidos. Uno de los sonidos del shofar es el sonido de tequía o tequía. Es un sonido claro, extendido como de trompeta, que significa reconocer que Yeshua es el rey y también su regreso. Cuando se iba a coronar a un rey, se tocaba la tequía o tequía. Entonces se daba un toquido largo, ¿verdad? Pero largo, pero no tan largo como el que viene al final. Tequía Gedolá es distinto a tequía nada más. Y ese tequía, ¿verdad? Es un sonido largo que reconoce al regreso de Yeshua. Entonces, cuando nosotros nos transportamos a la cultura y a las costumbres hebreas, vamos a ver que ellos tenían distintas formas de llamar al pueblo y de identificar los acontecimientos que están viviendo ellos en cada ciudad. Cuando se tocaba, por ejemplo, teruaj, y la palabra teruaj es alarma. Cuando se separa teruaj, ¿sí? Es de alarma. Son 9 notas pequeñas o más como decir un estacato. ¿Verdad? No sé si alguien entendamos lo que es un estacato, cuando son notas seguidas una tras otra, ¿sí? Entonces, ese teruá, que es en estacato, son 9 notas rápidas en sucesión. Su significado es el de un pedido por piedad a Dios, sonido de guerra y de reflexión. O sea, está llamando a la guerra para que nosotros nos preparemos, que es de alarma por las cosas que están por acontecer, ¿sí? Para que nosotros empecemos a reflexionar, ¿ok? Ese teruá, repito, es un sonido de alarma. Y luego viene el sonido de Shevarim. El Shevarim es el quebrantamiento. 3 notas cortas en suspiro suave. Significa ser doblegado o roto frente a Dios. Bueno, ahí puse, ahí suena, así suena. Lo que pasa que yo, por ahí traía un audio de ese sonido y y ahorita no lo tengo a la mano, pero sí sería bueno que en la próxima presentación escuchemos el sonido del sofá. Es muy ilustrativo. Bien, entonces el Shefarim o Shevarim, que es quebrantamiento, nos está invitando, hermanos, al arrepentimiento, como en el caso de que se toca en las fiestas de Yom Kippur, ¿sí? Solamente son 3 notas.
se están dando que todos tenemos que entrar a un reconocimiento y a un arrepentimiento. Y la última, el sonido tequía Guedola o Guedola es una nota lo más que pueda alargar el trompetista, ¿sí? Cuando aquel sacerdote tocaba y inflaba todos sus pulmones y hacía todo ese toque a lo más que pudiera, a lo más que se alargara, hermanos, ese sonido. Esta es una nota aguda, dice abajo, sin corte y alargada, mantenida al máximo, según aguante el trompetista. Este sonido de shofar es colectivamente entendido como señal de Dios llamado su gente para venir a él. Esto tiene su raíz según en Éxodo capítulo 19, verso 13. O sea, ese es un llamado de convocación. Ese llamado al final es el que vamos a escuchar de una o de otra manera, quizás sobrenatural o en nuestra mente o en nuestros oídos. Dice la escritura ya en uno de los profetas, dice que yo llamaré a mi pueblo con un silbido suave. ¿Sí? Y es un sonido largo, 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 casi, casi interminable. Y el Señor está llamando para convocar a todas las 10 tribus de Israel que vamos a escuchar en estos últimos tiempos, o que ya estamos escuchando, ¿verdad? Porque de una u otra manera hay un despertar de las fiestas, perdón, de las raíces hebreas para convocarnos a sus fiestas y sus celebraciones y gozos del Eterno. Hasta aquí vamos bien. ¿Algún comentario? Bien, seguimos. Dice así, la siguiente transparencia, el toque y sonido de trompeta, shofar, es, ahora hacemos una especie de conclusión o resumen. El shofar nos está diciendo, nos está invitando a esa sugerencia de los puntos que vienen aquí. Uno de ellos es de advertencia, de aviso, de guerra, de arrepentimiento. Es profético, es de convocación, es de júbilo, es de fiesta, es una voz de coronación, es un sonido de alegría, es un sonido de gozo, es una voz del cielo que nos invita al final, hermanos, también de resurrección, como en el caso cuando dice Pablo, a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, dice, porque se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, apunta también a la resurrección, ¿sí?, de los muertos. Y esa es una profecía precisamente cuando se celebra la fiesta de Yom Teruah, estamos esperando la resurrección, el llamado de los muertos también, porque es una convocación que se va a hacer tanto de vivos como de muertos para recibir al Señor. Entonces ya hicimos esa resumen, ¿sí?, general de lo que significa el shofar. Ahora, continuando con algunas de las análisis de los textos que hacen referencias a esta fiesta y del shofar, encontramos ahora en 1 Corintios capítulo 14, verso 8, algo tan interesante. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, Rabbi Shaul utiliza precisamente ese simbolismo del shofar para dar a entender que si en este mundo o encontramos alguna doctrina o alguien que está dando un sonido incierto, una herejía, una mentira, entonces nosotros tenemos que aprender a ver esa diferencia entre una cosa y otra, porque al final de los días dice, vendrán maestros, engañadores, falsos profetas, y entonces cuando nosotros detectamos el sonido exacto, correcto del Yom Teruah, de ese tocado, el sonido de shofar, podemos discernir realmente cuál es el sonido que viene desde el cielo. Entonces, Rabbi Shaul está diciendo, si la trompeta diera un sonido incierto, entonces, ¿cómo se van a preparar? Entonces, nosotros como sacerdotes del Eterno tenemos que dar un sonido correcto, claro,
transparente para que aquellos que están, hermanos, en peligro, se percaten de las cosas que están por suceder y huyan de esas calamidades y buscar la presencia del Eterno. Entonces, eso es lo que nos está invitando a que entendamos cuando guardamos o celebramos fiesta de Yom Teruah. Y en el versículo de abajo dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová o el Eterno no haya hecho? Entonces, si no hay un sonido, ¿cómo se van a percatar la humanidad? Entonces, esto nos está invitando a que nosotros toquemos trompeta. ¿Cómo tocar trompeta? Celebrando el Yom Teruah. Yom Teruah, hermanos, es una forma simbólica del, como dijo, repito otra vez, lo que dijo el Rabbi Shaul, es una sombra de lo que ha de suceder. ¿Ok? Entonces tiene un significado profundo, maravilloso, que al menos a mí, me llena de alegría y de gozo, cada vez que celebramos estas fiestas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver de una manera general, porque si las vemos una por una nos vamos a llevar más tiempo. Solamente que lo podamos anotar por ahí de estas referencias donde se tocaba el shofar como parte de su contexto histórico. En la escritura, como en Josué capítulo 6, verso 20, se tocó las murallas, cuando cayeron las murallas de Jericó, que fueron derribadas después del sonido del shofar. Allá lo encontramos, repito, en Josué capítulo 6, verso 20. O como en el caso de Gedeón, que ganó la batalla a los madianitas con solo 300 hombres al sonar todos el shofar. Ya me imagino esa multitud de shofares tocando al mismo tiempo y era imponente a estar escuchando esos shofares, 300 shofares, según Jueces capítulo 7, verso 20. Cuando el Padre Celestial le dio las tablas de Moshe, en el monte Sinaí sonaron los shofares y se sonaron esos shofares también desde el cielo. Éxodo 20, 18. Y otra referencia más, que hay muchas más, pero solamente son las más relevantes. Como cuando ungieron a Salomón como rey, sonaron el shofar. Primer Reyes capítulo 1, verso 39. Entonces, el shofar tiene un contexto interesante que nos apunta en un futuro para poder derribar murallas, para poder hacer coronaciones de nuestro maestro Yeshua, para poder ir a la guerra, ¿sí? Y para poder recibir palabra del Eterno, se tocaba shofar. Entonces, el día del shofar, hermanos, tiene un simbolismo de finales para nuestros días, ¿ok? Pastor, y por ejemplo, ok, en ese tiempo se tocaba el shofar, así como dice, para guerra, para Sí, eso, para el otro, y también lo del baile que anuncia los tiempos por venir. Ok. así es. Y nosotros al momento de hacer esa fiesta o de conmemorarla, vamos a decirlo así, entrar a esa dimensión espiritual que entraban ellos, ¿verdad? Como Así por ejemplo es. cuando entraban a la guerra. A Ajá. nosotros, ¿en qué? Bueno, lo voy a decir así como se me ocurre. A Sí. nosotros, ¿en qué nos ayuda en nuestra vida, en esta dimensión física que estamos? Al Y entrar a esa dimensión espiritual, ¿en qué nos beneficia, vamos a decirlo así, en este mundo físico? sí, déjenme comentarles que cuando nosotros danzamos en ese ciclo de fiestas, de ese toque de shofar, de la pesa, de celebración de panes y levadura, del Shavuot, del Sukkot, de Yom Kippur, ¿verdad? Del Yom Teruah, todo, hermanos, estamos nosotros conectados con el proyecto del cielo, con los planes, con las agendas de Dios, porque en la tierra hay otras agendas humanas de los poderosos que tienen sus proyectos y planes, hermanos, para este mundo.
que le llaman el nuevo orden mundial y llegan, tienen sus ideas, hermanos, de conquista. Sin embargo, hermanos, nosotros estamos aterrizando aquí en la tierra con un estar de acuerdo con el Eterno. Aparte tiene un simbolismo, como decíamos al principio, todavía mucho más espiritual, ¿sí? Porque hay guerras espirituales en los aires, ¿sí? Este, Cuando nosotros somos purificados por la sangre de Yeshua y cuando nosotros nos hemos arrepentido y aceptado al Maestro, obviamente la salvación eterna, eso a través de esa puerta que es Yeshua. Eso no hay este, eh, contradicción, ¿verdad? Ni nada que podamos estar en contra. Todos entendemos que la salvación eterna es a través de Yeshua. Sin embargo, hermanos, hay guerras en la tierra, contaminaciones de seres espirituales malignos aquí en la tierra. Entonces, nosotros debemos de conectar nuestro espíritu, nuestra mente con el Eterno. Estamos nosotros, hermanos, también teniendo esa intercesión, porque el Señor lo marca así, esas citas. Acuérdese que en esas citas el Eterno hace su presencia, porque Él lo separó desde el principio, como habíamos visto en las primeras transparencias, que el Eterno separó esas citas, esos días en las que casi la presencia de su Shekinah baja para ver quién de sus hijos llegó a esa cita. Entonces nosotros tenemos una cita con el Eterno, pero no solamente nosotros nos convocamos, sino que también el cielo, hermanos, se presta para convocar con su pueblo en la tierra. Como cada sábado, el Eterno dice los sabios que cada sábado o Shabbat, el Eterno escucha las voces de su pueblo. Entonces, tiene algo, sí, una profundidad maravillosa, tremenda, porque cada fiesta, hermanos, el Eterno hace su presencia y los ángeles también están en torno de su pueblo, en defensa de su iglesia, de su Keilah. Entonces, por eso hay que aprovechar esas fiestas. Y por ahí decía un rabino, si usted tiene una petición muy fuerte, muy poderosa, hágalo en fiestas del Eterno, porque ahí está la presencia del Señor, ahí está la presencia de nuestro Yeshua. Por eso es muy importante celebrar, porque tiene un trasfondo espiritual. No sé si esto le ayudó un poquito para entender esta importancia de celebrar estas fiestas. Sí, pastor, sí. Y aparte yo creo que, bueno, si no tenemos el shofar, pues podemos poner el sonido porque pues en Sí, YouTube ahí está el sonido del shofar. sí, de hecho sí. Por ahí he escuchado algunos testimonios de gente que está enferma y ponen el shofar en su, en su, en su, en su cuerpo, ¿verdad? Y de una u otra manera hay cosas sobrenaturales y milagros en las que gente ha dicho, oiga, esto para mí no lo debo de ocultar, lo debo de compartir, este testimonio. Pero bueno, porque sabemos que cuando uno le pide al cuerno que tenemos en los cielos, ¿verdad? Cuerno poderoso de salvación, que es nuestro maestro Yeshua, que ahí está el Cordero de Corderos, ¿verdad? En el cielo. Ahora bien, si no hay un comentario más, pasamos a lo siguiente. Fíjense, números 10:10. No, bueno, yo lo puse desde el versículo 7. Dice, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Fíjense las distintas maneras de tocar. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán la trompeta y las tendréis por estatuto perpetuo, dice, por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestras tierras contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Hashem vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, el Eterno, vuestro Dios. Esa es una ordenanza. Quise poner este versículo, hermanos, para entender que es una ordenanza y que
en esos sacrificios que obviamente nuestro maestro, nuestro Mesías, él ahora sustituye muchos de esos sacrificios. ¿Sí, hermano? Sí, escuché por ahí una voz. Ok. Eh, dicho esto, vamos ahora a leer Salmos capítulo 81, verso 3. Toca trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Esa fiesta de nueva luna es precisamente el Yom Teruah. El Salmo 81.3, hermanos, se lee en esa fiesta, como otro de los salmos que vamos a leer en ese día. Porque Yom Teruah, hermanos, inicia en el primer día del séptimo mes, cuando empieza la luna nueva. Déjenme comentarles, ¿verdad? Y me anticipo a decirles que el día 25, aunque la tradición judía celebra ese día que está establecido en su calendario, Yom Teruah, el día que empieza a asomarse la luna nueva es el martes, que es el día 27. Pero ellos lo saben muy bien, pero ellos lo pusieron por tradición, lo pusieron el día 25. Pero cuando empieza a asomarse es el día 27. Lo digo, hermanos, porque si el día 25 nos vamos a reunir y tener una santa convocación, los que podamos juntarnos, bueno, pues puede ser un preparativo, puede ser un estudio previo para que cada quien en su casa, hermanos, les vamos a dejar tarea, unas lecturas de algunos salmos, para que el día 27 lo leamos en nuestras casas, también como una segunda celebración o celebración de recepción de la luna nueva, que es lo que dice el Salmo 81.3. Toca trompeta en la luna nueva en el día señalado, dice aquí, ¿ok? Porque ese es el día que está señalado. Ahora, el siguiente texto. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Este es un llamado. Y cuando se toque trompeta, dice la orden, escuchad. De nuevo, vosotros todos los moradores del mundo. Este mensaje, hermanos, es para todos, porque se está tocando el shofar de una u otra manera y la gente no nos percatamos. Estamos escuchando la voz del Eterno que está llamando una y otra y la gente, hermanos, estamos inmersos en nuestra cotidianidad, en nuestro ir y venir, ¿verdad? En las compras, en el trabajo, en el dormir, en el diario vivir, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, este mensaje es para toda la humanidad porque es de alarma, es de urgencia. Y nosotros, hermanos, hemos sido convocados para tocar shofar, para tocar esa urgencia, porque vienen cosas terribles al planeta y nosotros, hermanos, estamos dormidos también. Como atalayas tenemos que tocar ese shofar. Dice, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Y cuando se toque trompeta, escuchad. Igual Isaías capítulo 27, verso 13, dice así. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y este es profético, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Eterno en el monte santo de Jerusalén. Esto me llamó mucho la atención porque el shofar, hermanos, se vuelve a repetir cada año en el Yom Teruah. Estamos esperando, hermanos, esa convocación de las 10 tribus de Israel que están esparcidas en todo el mundo. Estamos diciendo que Dios va a reunir una vez más a su pueblo. Entonces dice y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido esparcidos en Egipto, adorarán al Eterno en el Monte Santo, porque se tocará aquel día la trompeta. Ahora, fíjese lo que dice ahí, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, y es que también es una convocación para el final de nuestros días,
todo tiene una relación, una convocación para recibir al Mesías, porque tenemos que reunir al pueblo a las 10 tribus para poder también escuchar la final trompeta a la venida de Yeshua, nuestro maestro. Porque el Señor mismo, dice Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que también los muertos escucharán ese shofar desde el cielo, el cuerno poderoso que es nuestro Señor, el Maestro, que está en los cielos. Y Mateo, capítulo 24, 31, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En otras palabras, el Señor va a convocar con su shofar, que es nuestro maestro Yeshua, que se toca desde el cielo, ¿sí? Tanto a los vivos como a los que están muertos. Y vendrá una convocación universal para poder celebrar con el Señor. Alabado sea el Señor. Digo, esto para mí es impresionante cómo hacemos un corte, si se fijan desde el principio, bueno, al inicio hicimos unos saltos muy largos sobre la explicación de la Torá, ¿sí? Y algunas transparencias sobre las fiestas, pero al estudiar más detenidamente el shofar, hermanos, y la fiesta de Yom Teruah, tienen un simbolismo escatológico, profético, hermanos, para nuestros días. Ahora, para ir terminando y dar paso a algunas preguntas. 1 Corintios 15, 51 al 52 dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea, que la final trompeta, aparte de la resurrección, también nosotros con ese sonido tendremos una transformación. Porque este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Es lo que nos está dando a entender. Dice a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, todo al mismo tiempo. ¿Sí? Y Mateo 24, 42 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Bueno, ya lo habíamos leído, ¿ok? Dice así Amós, ahora Apocalipsis en este caso. Puse estos versículos y lo voy a leer de una manera general, rápida, para que veamos cómo en nuestros días se está tocando esas trompetas y que nosotros aprendamos a escuchar ese tipo de sonidos, como decía el profeta, ¿verdad? Si alguien escucha el sonido y no se percata, entonces, o no se escucha el sonido correctamente, entonces, ¿cómo se va a percatar? Pero en Apocalipsis, hermanos, hay varios sonidos también que nos deben de poner atención, hermanos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Hoy se están tocando estas trompetas ante nuestros propios ojos, ante los propios oídos, están sucediendo cosas terribles, con catástrofes, con calamidades, con tsunamis, con terremotos, con guerras. Y aquí lo vemos, Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Es profético. 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo un granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Verso 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta y con un gran, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Eso tendríamos que analizarlo despacio ya en otro estudio que analicemos el capítulo 8 que habla precisamente sobre ese tipo de trompetas, ¿verdad? Es interesante también, pero yo lo estoy haciendo, hermanos, de una manera general para traerlo a colación por el estudio que estamos tomando sobre el shofar, que es profético. Y allá en Apocalipsis, versículo 10 del capítulo 8, dice que el tercer ángel
El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Está profetizado que también las aguas, hermanos, sufrirán contaminaciones y que vienen ya, de hecho, son inicios que estamos viendo de esos shofares. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubo luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche. O sea, que el shofar está alterando tanto la naturaleza terrestre como la naturaleza de los astros. Es todo una conmoción, hermanos, universal. Dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, según ahora ya en el capítulo 9, verso 1. Ya en el versículo 13, dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Qué tremendo. El último sonido del shofar ya lo encontramos en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo un gran voz del cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿A dónde nos llevan estos trompetas? Bueno, primero son de juicio, ¿sí? Son de castigo, son de alerta y son de conmoción, tanto terrestre como de los cielos, ¿verdad? Pero todo esto, hermanos, es un preámbulo, pero para poder llegar, hermanos, a la coronación final de que todo el mundo, toda la creación, todo este caos que se está suscitando como juicio en toda la creación humana y del cosmos, es para coronar a Yeshua y que Yeshua vuelva a tomar el control de todas las cosas. Para eso es esos toquidos, hermanos, esos sonidos del shofar. Y Salmos 47:5 dice, y subió Dios con júbilo el Eterno con sonidos de trompeta. Y ahí, hermanos, el Señor desde el cielo está tocando y está haciendo su obra maravillosa, profética en estos días finales. Aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey eterno. Esa es una orden que nos dice, hermanos, en estos maravillosos versículos de los Salmos. Mis entrañas, dice Jeremías, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Cuando escuchaba ese sonido del cielo, Jeremías, él sabía que iba a venir una conquista de la Babilonia sobre Jerusalén. Y entonces él se lamentaba. Puse este versículo porque cuando se toca ese shofar debe de movernos desde nuestro interior, debe de mover en nuestro corazón, en nuestras entrañas. Si usted, hermano, o yo no nos conmovemos, hermanos, al estar escuchando o celebrando estas fiestas, debemos de poner atención a lo que dice este versículo. Jeremías, hermano, se conmovía cuando el Eterno hace ese llamado, nos está llamando para que seamos esa trompeta o esos atalayas para estos últimos días finales. Clama voz en cuello, dice allí Isaías 58:1. No te detengas, alza tu voz como trompeta. Es una invitación para que usted y yo no solamente seamos oidores o espectadores, sino seamos partícipes de ese anuncio final, de que también toquemos trompeta y alcemos nuestra voz y anunciemos a un pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Tenemos que unirnos para poder, hermanos, convocar a los demás hermanos que faltan y invitarlos de una de otra manera. Eso es nuestra labor, eso es nuestro trabajo.
compartir estos videos o algunos otros videos con todas las personas que conozcamos, porque ya los días son tremendos. Eso es lo que se está invitando en la fiesta de Yom Teruah. No solamente participar de la bendición que lleva esa fiesta, sino también, hermanos, ser partícipes de atalayas, de buscar, hermanos, a los perdidos. Y el siguiente versículo dice, sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es el sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo del Eterno? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Dice, el Eterno se complació por amor de su justicia. Ahí faltó la letra el Eterno, o la palabra dice, el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién advertirá? Dice la final frase, la pregunta. ¿Y quién escuchará respecto al porvenir? O sea, volvemos como iniciamos. Habíamos dicho, según Eclesiastés, ¿qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. El mismo pueblo ahorita, tanto Israel, la humanidad, estamos en una situación similar, parecida, como lo que vivió ahí en el libro de Isaías capítulo 42. Nosotros estamos invitados a que hagamos ese sonido. Muchos hermanos no prestamos oídos, estamos sordos. Y el Señor nos está diciendo, hablen, griten, comuniquen esto. Tenemos que comunicar, hermanos, con voz de urgencia, pero ya, como dice Isaías, esto, hermanos, me está dando a entender de que tenemos que ser más incisivos, ¿verdad? Por las circunstancias que está padeciendo este mundo. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién advertirá o alentará y escuchará respecto al porvenir? O sea, nosotros tenemos esa responsabilidad de decirle a la gente, mira lo que va a suceder, estamos tocando trompeta. Por eso, hermanos, esta invitación. Rápidamente, nos quedan unas 2, 3 transparencias. Dice así, cercano está el día grande del Eterno, cercano muy próximo, es amarga la voz del día del Señor, gritará ahí el valiente, día de la ira. Eso es lo que tenemos que anunciar. Entonces, día de la ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento y día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y entonces, hermanos, esta es la invitación por lo que debemos de proclamar, ¿sí? Por las cosas por venir. Así dijo el Eterno, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Entonces, Dios está una y otra vez, versículos tras versículos, y en el transcurso de todas las escrituras de los profetas encontramos el misma insistencia, con el mismo toque de sonido que nos están pidiendo que seamos atalayas, que escuchemos la voz del shofar y que avisemos a todo el mundo las cosas que están por acontecer. Y solamente 2 transparencias más. Terminamos. Dice así, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió.
su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere, o viere, en este caso, viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y vinieron la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Verso 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Esto es terrible. Entonces hay una advertencia para que el que escuche y no se apercate, o el que también nosotros, digamos como lo que decían nuestros antepasados, no escucharemos y no andaremos. Eso es terrible, ¿verdad? Y termino. Hay una invitación final, nuevamente, a tocar trompeta en Sión y andar y dar alarma en su santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Y entonces, hermanos, esto, más que es un estudio, es una especie de motivación a buscar al Eterno, a escuchar su voz, tocar trompeta, de concientizar, hermanos, la importancia que tiene este estudio de las fiestas de Yom Teruah y del estudio profundo del Shofar. Este es lo que quería compartirles, hermanos, en esta tarde, de despertar conciencia a todos aquellos hermanos, nuestros hermanos que están pues dormidos. Ahora sí que hay que irles a tocar. Si no tenemos trompeta, pues entonces con címbalos en sus propios oídos, pero que despierten, ¿verdad? Esa es la invitación. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Sí, pudiéramos abrir ahí nuestras cámaras, hermanos, para compartir entre todos esto que hemos leído por ahí. Necesita. Sí, abrimos ahí un poquito el espacio. Ahí estamos. Bien. Sí, ¿algún comentario? ¿Pregunta? ¿O los asusté? No, para nada. Bueno, pastor, entonces sí nos juntaríamos para, Sí, pues para hacer esa sí, esa fiesta. celebración, ¿verdad? El día Sí, 25. Y vamos a aprovechar, hermanos, para ponernos de acuerdo, ¿les parece? sí, Sí, bien. Vamos a dejar de grabar este estudio para platicar un poquito más sobre este punto. Dios me los bendiga a todos.